¿Todo bien? ¿Me escuchás bien y me ves bien? Sí, 10 puntos, 10 puntos. Genial, genial. Por esta transmisión Córdoba-Buenos Aires, larga distancia. Sí, y bueno, la nueva, la nueva modalidad. Sí, que está bueno porque, qué sé yo, entre comillas, está bueno entre comillas que todo lo que sucedió con el formato virtual, por ejemplo, un montón de ciclos de poesía que se hacían, qué sé yo, que de repente tenían como un invitados así de todo el país, ¿viste? Eh, yo creo que surgieron cosas que piolas y que después hay que ver en qué se transforma. Sí, la posibilidad de tomar clases con personas remotas y tomar talleres. eh, Fue algo novedoso que se hubiera podido haber hecho antes, pero nadie activaba, ¿no? Sí, como que Era ahora lo ya mismo. no le tenemos. Sí, como que ahora nadie le tiene miedo a lo virtual, capaz. No, claro, la gente hasta va al psicólogo Sí, virtual. sí, está bueno. Así Bueno, que, Nico, sí. te, te presento un poco para los que no te conocen o no te conocen tanto. Eh, bueno, vos vivís ahora actualmente en Córdoba Capital, pero estudiaste en la uni de Río Cuarto. Ahí está Joaquín. Un saludo a Joaco, a todos los que se conectaron. Estudiaste en Río Cuarto y te recibiste de profe licenciado en lengua y literatura. También tenés un libro de poesía, por cartografías. Un poco ese sería tu recorrido. Y naciste en Isla Verde, no sos oriundo de Córdoba Capital. Sí, exactamente. Y bueno, ahora la idea era conversar, charlar un poco respecto de tu último libro, Dos cachorros sicarios, que acá está, que sacamos, tuvimos la suerte de sacar con Kintsugi, que tenemos ahí la colección de cuentos, donde está el libro Carrusel de Enrique de Carli, hay un libro Matar a los testigos de Mirta Osejevich. Bueno, y la verdad que es un lujo tu libro, Nico, eh, porque es muy particular, bueno, por un montón de cuestiones que vamos a empezar a charlar. Y nada, lo primero que te quería quizá preguntar es cómo surgió la idea del libro, es decir, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas escribiendo cuentos que tenían alguna conexión y que eventualmente se podían transformar en un libro, en Dos cachorros de sicario? Y yo creo que ahí tuviste mucho que ver vos con tu rol de editor, organizador y en las charlas que tuvimos ahí logré ver un concepto. Dos cachorros, el cuento era parte de una novela que empecé a escribir en 2015 y tenía una segunda parte, tenía tres partes, una segunda que empecé a escribir que se llamaba Cyborg Paraguayo. Quizás algún día la retome, porque en Paraguay hay muchos deliveries donde se pegan con cinta el celular en la oreja para ir escuchando el handy todo el tiempo, ¿no? Y no tenerlo en la mano. Y literal, ¿no? La cinta le está pegando el pelo, digamos, ¿no? Entonces, la idea era una especie de relato estilo Dos Cachorros, que siempre avanza, una especie de road movie, eh, pero en moto, la segunda parte. Pero bueno, ese proyecto se abandonó y en charlas que tuve con vos, después empecé a escribir los otros cuentos cuando volví de Puerto Iguazú, en la casa de Tato, escribí el taller, Zonas Blandas y Días Tranquilos, y después pasó un año de eso, ¿no?
y en charlas con vos empezamos a ver el concepto y ahí entendí de qué iba el libro. Ahí entendí de qué iba el libro y escribí en función de ese concepto. Pero hasta ese momento no había escrito en función de ese concepto, quizá de otro. Pero, sin embargo, parece que algo había latente, porque hay, aparte de que, bueno, le contamos a la gente que son 7 cuentos el libro, y que Dos cachorros de sicario es a su vez el título de uno de los cuentos, del último. Pero hay como conexiones entre algunos de los cuentos, conexiones internas, digamos, que son muy interesantes y específicamente sobre eso, sobre esas conexiones que hay, esas secuencias, podemos decir. ¿Eso cómo se te ocurrió cuando, en el proceso mismo que estabas escribiendo estos cuentos, o algo fue el disparador de otro cuento? O sea, ¿cómo fue enganchar esos cuentos? Digo, el taller, eh, que se engancha con un auto por día, bueno, después el lector que lo descubra, pero ¿cómo fue esa idea de engancharlos de alguna manera? Y a mí me gustan los libros que son así, que tienen cuentos interdependientes, ¿no? Donde puedes hallar hasta rasgos de los personajes en otros y puedes establecer una línea de continuidad. Jack Kerouac creo que decía que cuando él muriera tendrían que reunir toda su obra, unificar los nombres de los personajes y hacer una gran novela estilo En busca del tiempo perdido. Y a mí me gusta ese concepto de, de que el libro de cuentos vaya dialogando entre sí. Pero lo empecé a moldear a eso cuando el libro estaba prácticamente terminado. Empecé como a trabajar sobre esa segunda historia que siempre tienen los cuentos y a tirarle como especie de bocadillos que si el lector los reconoce bien y si no, no importa. Tiene sentido igual, ¿no? Pero constantemente Sí, pienso al cuento en esas tres facciones que son el argumento, la segunda historia, que es lo que no se dice, y esa tercera parte que es la del linkeo y la referencia, ¿no? Eso es lo que me gusta sí. trabajar sobre eso. Sí, El otro día te escuchaba bueno, con la entrevista que te hizo MP, María Paula, Betorazzi, escritora también, y vos exponías tu teoría de estas 3 capas, eh, que me hizo acordar a que nada que ver capaz, pero sé que te gusta la música, pero me hizo acordar a que Charly García en una entrevista dice que la música se compone de 3 elementos: ritmo, claro, melodía y armonía. y armonía, sí, sí, sí. Me encanta esa definición de Charlie y la entendí cuando empecé a usar el FL Studio porque es tal cual. Ese programa está estructurado así. Mirá, Creo que lo diseñó Charlie. y que igual trasladado, digamos, a tu teoría o a la literatura, sería como la idea quizá del ritmo para entretener al lector, pero después la armonía como una ambientación quizás en el relato, que de hecho yo creo que es una de tus características que a mí como lector más me llaman la atención: la ambientación de los relatos, es decir, la escenografía, digamos, todo lo que se percibe. Y ahora de hecho te quiero hacer alguna preguntita respecto de eso. Eh, y después la melodía como el argumento, como la trama, digamos. Eh, está bueno. Y Sí, bueno, una canción uno entra por la melodía siempre, ¿no? Sobre todo la del estribillo. Y después vas tal cual. reconociendo la armonía y quizá después en otra escucha atenta el ritmo, ¿no? O ritmo y después ciertas armonías. Bueno, yo un poco quería eso, que, que el libro perfectamente se lea desde el argumento, pero que en una relectura quizá tenga otra potencialidad, ¿no? Ujú. Y de hecho la música está muy presente en el libro, porque ahora que lo pensaba, lo estaba pensando ahora, porque
o la música y el sonido, porque está bueno, el episodio del DJ, que bueno, eso ya no queremos spoilear, pero también está el tema de la radio y de cómo vos la incluís como un elemento narrativo o un elemento de ambientación a la radio, en más de un cuento, si no me equivoco. Eso, como recurso, ¿eso te aparece cuando lo estás escribiendo o lo pensás antes? Saludamos al escritor Sancia Kawabiki. Hola, gracias por conectarse. Hola. ¿Eso lo pensás o te No, surge? lo pienso mucho, sí, sí, lo pienso mucho. Creo que tiene como muchas, se puede agarrar desde distintos lugares. En un auto por día está la descripción técnica de la radio y la descripción técnica del tocadisco. Ahí como eso está funcionando, me parece, en la segunda historia, porque tenés páginas completamente descriptivas sobre ese detalle del funcionamiento técnico de las cosas, ¿no? Pero que a su vez después concluye en una especie de linkeo con el tema de los Archies, Sugar Sugar, que no es aleatoria esa canción, ¿no? Ellos estaban escuchando tango, se ponen a analizar la letra, eh, pero después entra como en el tiempo de la recreación y del ocio, llegan a música disco, digamos, pop. Sí, sí, me acuerdo de la parte de la descripción técnica de la radio. Es súper, súper interesante. ¿Vos fuiste a colegio técnico o colegio como o bachiller? Común y corriente. Común y corriente. No, pues yo Sí. fui a bachiller y no entiendo nada de esas cosas. Bueno, yo hace 3 años que tengo el tocadisco y se me rompió por errores propios y ajenos. Tuve 3, entonces como que investigué mucho, me la pasé mucho de técnicos y además los vendedores de vinilo son técnicos casi todos y bueno, en charlas fui aprendiendo, digamos, ciertas cosas. Claro. Muchas cosas que digo Y ahí después, ya ni me las acuerdo de la radio, pero el detalle del tocadisco es el mío, el que está ahí. Esos son los números reales ajá. del mío. Ah, mira, mira. Pero fue por eso, digamos. Y después algo que te quería preguntar, que de hecho lo dijiste al principio, en el cuento, pensando en el cuento Dos cachorros de sicario, que es el último cuento y es uno de mis favoritos. Bueno, vos ya lo sabés. Eh, en una parte dijiste algo que era tipo una road movie. Y, y a mí lo que me pareció, recuerdo la primera vez que leí ese cuento, me dio la sensación de que era súper cinematográfico. De que el tipo doblaba con el auto y vos describís todas las avenidas, todo, y me pareció que era muy visual, en el sentido de que uno rápidamente podía recrear esas escenas. Sé que el cine es una de tus grandes pasiones. Eh, ¿Te interesa deliberadamente incluir esos aspectos, esas como más cinematográficos, esos recursos más cinematográficos en general en lo que escribís? Sí, absolutamente, absolutamente. Los pienso, digamos, en muchos sentidos para cine, a los cuentos, ¿no? Hasta en posibles adaptaciones. Y de hecho, Par de Balas es un guión. Por momentos es un guión, es una especie de Opolop de Filloy, ¿no? Que creo que está escrito así. Hasta hay pistas para cine. Y eso por un lado, y por otro la descripción vívida, ¿no? El cine como que está jugando en varios sentidos en lo que escribo. Hay muchos cuentos que no entraron a Dos Cachorros, que quizá no te los mandé, o algunos sí, que son versiones de películas, ¿no? No recuerdo si te lo mandé, pero
directamente uso el argumento o una escena de la peli y hago mi cuento. Entonces, la voy viendo, lo voy viendo al cuento mientras lo escribo. Y por otro lado, hay, por ejemplo, por otro lado, el cuento, la coda de Par de Balas tiene la parte en que masacran al perro, eso lo saqué de Gumo, de Harmony Corinne, que es como uno de mis directores preferidos, y le pegan a un gato en esa película. Como que, de hecho, bueno, otra cosa, en Par de Balas, matan a uno de los personajes como a Fredo en El Padrino, ¿viste? Pero no se describe, ahí hay como un trabajo a la inversa. Te digo cómo lo hacen, pero en el cuento no se describe Ajá. cómo lo matan a Fredo. Es como que el narrador también se desentiende de eso. Deja al cine que explique lo que él no quiere. O sea que también, por lo que me comentás, el cine te sirve también como, no solo como un recurso, sino como un disparador. O sea, para encarar las historias, digamos. Total, total, total. Sí, sí. Ahora estoy escribiendo una serie de cuentos que son muy, muy Corín, de chicos, siempre son inadaptados los personajes de Corín, y ahí está esa tensión de las relaciones humanas muy al estilo de... Ajá. Sí, Y porque hay algo... aparte yo, bueno, yo dije... Sí, perdón. No, 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 decime, decime. No, que en Dos Cachorros hay un poco de eso, de el personaje que actúa de manera irreverente, eh, que roza lo violento, y sí, eso ya está. Saludamos a la gente que se conecta, gracias. Hola Y Isa. aparte lo que tiene de interesante, o sea, yo creo que hay dos cuentos que desde el punto de vista formal, de su estructura formal, son interesantes en sí mismos, digamos, por lo que proponen. Unos dos cachorros, por el giro que hay, es como un cuento que se parte en dos, o sea, no quiero decir por qué, pero hay como, es un cuento que puede leerse como en dos fases, digamos. Y después, Par de Balas y una Coda, que es el libro más largo y es el más experimental de todos, el cuento, perdón, más largo y el más experimental de todo el libro. Ese, yendo a Par de Balas, que también es súper cinematográfico por momentos, pero que tiene varios componentes. O sea, es un cuento muy, con muchos elementos muy diversos. Uno, uno de los cuales es que, vamos por parte, hay como un diálogo con la literatura gauchesca digamos, reaparece la figura del gaucho, de la campaña, ese elemento, ¿cómo surgió y cómo hiciste que eso conviviera con otros elementos totalmente distintos? Bueno, los tres personajes centrales que dan título a las secciones son los personajes de Cuando las aguas bajan turbia, esa película Ah, clásica argentina, muy mirá. peronista y, y misionera además, que transcurre en Misiones. Eh, yo quería crear mi propia gauchesca, mi propio diálogo con el género, y encontraba alguna especie de parecido con la misma disputa que vivió Estados Unidos, por eso incluyo el cowboy. Sin embargo, el gaucho no es el cowboy, ni cerca, pero lo intenté emparentar en el duelo, en la idea de duelo, y en la idea Ujú. de que el escenario es parecido. La Pampa, en la Pampa hay que sobrevivir, la Pampa es el desierto, pero está habitado
por personas que constantemente tienen que sobrevivir. En cambio, en el western hay que sobrevivir en el bar, digamos, ¿no? En cierto género del western hay que sobrevivir en el bar o hay que sobrevivir en la búsqueda del oro, en las campañas del oro, porque si Ujú. no, el otro sobrevive y se impone sobre mí. Y ese cuento, bueno, trata de pensar también la historia argentina y todas las disyuntivas que tuvo y cómo, digamos, ese abandono de las provincias y la derrota, digamos, concretamente de Rosas, lleva a que las instituciones que nos dan coherencia tengan que ser caudillistas, digamos, ¿no? Porque en torno a Rufino, en torno a Eliseo, se da coherencia a la vida de las otras personas, o si estás atado al ejército, o estás atado a la estancia, es decir, instituciones que se van creando y que me dan sentido a mí para pertenecer, digamos. Ujú. Y eso, a su vez, de alguna manera, que es muy difícil de explicar, que el lector quizá hará ese vínculo, dialoga con esa historia final de la coda de niños que están aburridos a la hora de la siesta, ¿no? Creo que hay una Y, línea de continuidad en la construcción demográfica de este país, que también no solo construyó un territorio, sino también construyó el aburrimiento. Es decir, la falta de industria, de desarrollo de las provincias, eh, son, digamos, el causante del tedio de un niño en un pueblo, ¿no? sí. Ahí, o le aclaro ahí a Alejandro que sí que lo vamos a abordar el video, que no te preocupes. Y sí, digamos, y ahí yo te iba a decir que hay un reenvío, digamos, con la última parte de Par de Balas que está estructurado, bueno, como en pequeños episodios. Y la última parte, bueno, que aparece el sátiro, que es eh, muy lindo toda esa parte. Hay un reenvío porque aparece o reaparece la figura del niño, que ya está en el primer cuento del libro, que es el taller. El libro entra, digamos, con un relato, entra con una especie de realismo que se escapa del realismo en los primeros tres cuentos y se mete como en una grieta, ¿no? En un vacío que es Par de Balas. Desarma el libro Par de Balas, ¿no? Pero a su vez creo que el final de Par de Balas vuelve a dialogar con ese inicio del libro y se vuelve a meter el libro en el último verano, Un auto por día y, y el cuento Un día en las carreras, se vuelve a meter en ese Ujú. cauce por el que había pensado, Sí, yo creo, ¿no? sí, Y y después vuelve a justo hacer una está ruptura. al final, claro. El final es otra ruptura, Sí, sí, sí. me parece. Y justo veía que Par de Balas está en el medio. Ese es justo el Mm. cuento que está en el medio. Sí, yo creo que si al lector lo enganché con los primeros tres, tiene que aceptar la invitación del abismo, ¿no? Porque, y además también es un abismo para mí porque te saca a escribir te saca de tu comodidad, digamos. Creo que esos tres primeros cuentos me sentí con esta teoría de los tres relatos como muy cómodo, y en la Ujú. otra es redoblar la apuesta, ¿no? Un par de balas. eh, sí, entras a un abismo, ¿no? Y un poquito haciéndote otra pregunta, ya que estamos en Par de Balas. Vos me escuchás bien, ¿no? Porque yo me repito a mí mismo. Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, entonces aprovechando que estamos en Par de Balas, hay un individuo, también un escritor muy famoso de Río Cuarto, un tal Joaquín Vázquez, que dice que sos el inventor del western cordobés.
¿Cuáles serían las características del western cordobés, ya que sos el inventor? Podríamos decir el Fernet Western, ¿no? En vez de espagueti. Yo creo que acepto el mote, pero a su vez le agregaría que es un western de frontera, que es como una característica mía, porque Isla Verde está al sudeste de Córdoba, en el límite con Santa Fe, y mi identidad oscila entre lo santafesino y lo cordobés, ¿no? Hay como está palo y palo, los que escuchan cumbia y los que escuchan cuarteto, y pasan las radios, podrían ser dos bandas. Eh, y creo que ese western es un tránsito entre el clima seco de Córdoba y los árboles, creo que hay algarrobos, hasta que van hacia Santa Fe y una zona más húmeda, ¿no? Creo que se territorializa sobre ese western, ¿no? ¿Y vos te sentís cómodo en la frontera? Porque de alguna manera lo tematizás, es algo que tematizás. Eh, También en el último cuento, ¿cuánto peso tuvo que vos hayas vivido en la triple frontera, digamos? Mm. Y bueno, es muy loco, pues son dos fronteras, ¿no? Las que estamos hablando. Y es un tema largo, ¿no? Pensar la experiencia por fuera de la escritura y cómo se introduce la experiencia en la escritura, ¿no? Es un tema largo, pero yo creo que en ese cuento lo que hay es adoptar un cliché de la triple frontera, que es la triple frontera ilegal, que es un cliché que lo puede tener cualquier persona sin ir hasta ese lugar. Pero lo que no se puede tener es la visión o la descripción de ese lugar, si no vas. Bueno, lo puedes ver por fotos, obviamente, puedes no sé, tener el Street View hoy. Es como, la experiencia está, no sé, está como bastante ramificada hoy con lo virtual. Ciertamente no sé cuánto influyó, pero quizás si no hubiera ido no lo hubiera escrito, pienso. No, pero creo que esto lo pudimos hablar antes, pero en lo que hace a la verosimilitud o a ciertos detalles, digamos, creo que hay una parte en la que, bueno, tío Juan para en el auto y hay alguien preparando un mate y él hace un comentario respecto de cómo preparan el mate en, en Brasil, en Paraguay. No, todos esos detalles que le suman a la historia para alguien que no conoce, pero que sí puedes sentir que lo que estás haciendo va más allá de esa cáscara del cliché, que es lo que todo el mundo dice de la triple frontera, sin haber ido jamás. Y te tiro un dato, Tío Juan es el supermercado más famoso de Puerto Iguazú. Ojalá no lo lea el libro, ¿no? Porque va a decir, me hizo quedar mal. Pero Tío Juan es un Ah, supermercado. mirá vos. Eh,